La estadística. La estadística es la rama de las matemáticas que se encarga de recolectar, analizar, describir y representar un conjunto de datos. Los tipos de estadística son estadística descriptiva, inferencial. Elementos de la estadística, población o universo. Es un conjunto de individuos o objetos que tienen una característica y se representa con la letra N. Tipos de población, población finita e infinita. Tenemos lo que son datos, son medidas o valores o características susceptibles de ser observadas y contadas. Tenemos también una clasificación de datos, que son datos cuantitativos, cualitativos, finitos e infinitos. Los datos cuantitativos pueden ser medidas, se pueden tocar, pesar, ver o contar. Los cualitativos son aquellos que expresan atributos o cualidades. Los finitos son aquellos elementos que tienen un número determinado de repeticiones. Los infinitos son que no se pueden contar porque tienen muchos números, o sea, son infinitos. La muestra se representa por la letra N y dice es una pequeña parte representada de la población, la cual puede ser estudiada a través de ella. Tenemos la variable que se representa por la letra X, tiene como objeto principal analizar datos, observaciones y atributos. Ya. Tenemos también los tipos de variables, que son cuantitativas, discretas o continuas. También la representación y presentación de datos, lo que son tablas de distribución de frecuencias, las barras, circulares, segmentos, polígonos e histogramas. Vamos a hacer una introducción a lo que es la tabla de distribución de frecuencias, donde tenemos la tabla donde X es la variable. Esto es una tabla para datos no agrupados, X la variable, la tabulación, escribimos el número de veces que se repite la variable, la FI, frecuencia absoluta simple, es el número de veces que se repite la variable, FI mayúscula, frecuencia absoluta acumulada, donde se obtiene la sumatoria sucesiva de la frecuencia absoluta simple, la última debe ser igual a la muestra. Tenemos HI, que es frecuencia absoluta simple, se obtiene con la fórmula HI, frecuencia relativa simple, y HI es frecuencia relativa acumulada, donde igual tenemos que hacer una suma sucesiva y al final nos tiene que dar la sumatoria a la unidad. El tanto por ciento que vamos a multiplicar HI, como es frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa acumulada o simple por 100 y al final la sumatoria nos tiene que dar 100%. Procedemos con el siguiente ejercicio donde tenemos los datos. Lo que primero hacemos es ordenar los datos. Buscamos que en n es 20, el tipo de variable es cuantitativa, continua. Entonces construimos la tabla. Ordenamos los datos de menor a mayor. Tenemos ordenados los datos. Lo que hacemos en tabulación es poner unos palitos, por decirlo así, para poder saber cuántos números están. Frecuencia simple, el número de repeticiones, en este caso 7, 2, 2. Para nosotros obtener la frecuencia acumulada, lo que vamos a hacer es sumar. Si aquí tenemos 7, lo pasamos acá. Entonces nosotros vamos a sumar sucesivamente. 7 más 2 es 9. 9 más 2, 11, 11 más 2, 13, 13 más 1, 14, 14 más 1, 15, y así sucesivamente hasta obtener el número de la muestra, que es 20, y aquí tenemos 20. Para realizar la frecuencia relativa simple, lo que vamos a hacer es dividir la frecuencia simple por el número de la muestra. En este caso tenemos que 7 dividido para 20 nos sale 0.35. Entonces así sucesivamente lo que vamos a hacer es dividir y tenemos los resultados. Y al final de hacer todo esto nos tiene que darle como resultado la unidad.
que aquí sería la unidad, que es 1. Para obtener la frecuencia relativa acumulada, vamos a pasar el mismo término a la primera fila y vamos a sumar. Tenemos 0.35 más 0.10 y tenemos 0.35 más 0.10, 0.45. 0.45 más 0.10, 0.55. Y así tenemos que sumar hasta que nos dé la unidad. Lo que hacemos para el tanto por ciento, multiplicar la frecuencia relativa simple por el 100. Entonces tenemos 0.35 por 100 nos va a dar 35. Al final, así para cada término, al final nos tiene que dar el resultado 100. Tenemos otro ejercicio donde se trata de un accidente automovilístico. Entonces aquí igual tenemos que la X es cuantitativa discreta, el número de muestra es 60, tenemos construida la tabla de frecuencias. Entonces aquí vamos a explicar cómo la hicimos. Primero ordenamos la variable, el número de repeticiones, la pasamos la primera y sumamos 15 más 12, 27, 27 más 11, 38. Al final tenemos que sumar y el último número nos tiene que dar igual al número de la muestra. Lo que aquí hacemos es dividir. Vamos a dividir la frecuencia simple dividido por el número de la muestra, que es 60. 15 dividido para 60 y tenemos 0.25. Al final de todo esto nosotros realizamos para cada término la misma operación. 12 dividido para 60, 0.2. 11 dividido para 0.18, 60. 7 dividido para 0.12, 60. Al final tenemos que sumar todo esto y nos va a dar como resultado la unidad en la suma. Tenemos que es la unidad, no sé, es igual a la suma de este intervalo es igual a la suma y nos da 1. Ahora nosotros para poder resolver la frecuencia relativa acumulada, lo que vamos a hacer, copiamos el mismo término y simplemente vamos a sumar 0.25 más 0.20 que nos daría 0.45 y vamos a sumar 0.45 más 0.18 y tenemos 0.63 y así vamos a ir sumando cada valor. Aquí es 0.75 0.75 más 0.13, 0.88 0.88 más 0.83 nos va a dar 0.96 y al final nos tiene que dar la unidad. Entonces aquí realizamos una suma y tenemos que al final, al sumar 0.96 más 0.033 nos da aproximadamente la unidad. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar el 0.25 por 100 y nos da 25 y así sucesivamente y al final nos va a dar 100. Entonces hasta ahí tenemos lo que es
la tabla de distribución de frecuencias. Ahora lo que nosotros vamos a pasar es, para el gráfico de la distribución de frecuencias, el polígono de frecuencias, lo que tomamos es, eh, tomamos X, lo que sería esta parte de aquí es X, y la frecuencia simple, el número de repeticiones. Entonces procedemos a dibujar, donde dice que 0 vale 15, donde 1 vale 12, donde 2 vale 11. Entonces aquí tenemos nuestro gráfico. Ahora vamos a proceder lo que son medidas de tendencia central. La media aritmética es la media de la tendencia central más utilizada y la mayor representativa en los análisis estadísticos. Es el promedio simplemente de una sumatoria de unos datos. Aquí tenemos la fórmula, donde tenemos X es media aritmética, N total de los datos de la muestra, y esto es la sumatoria de todos los valores de la muestra. La mediana es la mitad, ¿no? Como dice, es el que deja el 50% y se representa por MM, donde tenemos la siguiente fórmula igual, donde la media es igual a X, N más 1 sobre 2 para números impares, y para pares es igual a N sobre 2. La moda es lo que más se repite. Entonces aquí tenemos el ejemplo el de arriba. Entonces lo que nosotros vamos, para poder resolver esto de aquí, como dice aquí, X por FI, sería 0 por 15 nos da 0, 1 por 12, 12, 2 por 11, 22. Entonces realizamos las respectivas multiplicaciones de lo que es la muestra, la variable por la frecuencia absoluta simple, y tenemos nuestro resultado. Lo que simplemente hacemos al final sumar y utilizamos la fórmula donde dice que la media aritmética es igual a la sumatoria de X por FI sobre N. Entonces aquí tenemos 124, que es la sumatoria, y N es 60, el número de la muestra, y tenemos la respectiva media aritmética. Nosotros, para encontrar la mediana, lo que simplemente hacemos es sumar la muestra, que es 60, más 1 dividido por 2. Hacemos que la mediana es igual a 2. 61 dividido 61 dividido por 2, tenemos que es a 30.5. Entonces nosotros buscamos dónde encontramos a 30.5. Aquí lo que podemos encontrar. Entonces utilizamos el número de la muestra de la variable, que es 2. La moda es la variable que más se repite, en este caso es 0, porque se repite 15 veces. Ya. Tenemos igual un gráfico respectivo. Medidas de dispersión para datos no agrupados. El rango es considerado como la media de dispersión más simple para el análisis de los datos. Se representa como rango. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. La varianza es una medida de dispersión basada en la diferencia de cada dato con la media aritmética. La fórmula es S al cuadrado es varianza, donde tenemos la sumatoria de X menos la media aritmética al cuadrado por FI dividido para el número de la muestra menos 1. La desviación media es igual a la sumatoria de X, que es la variable, menos la media aritmética por FI sobre N. La desviación típica es la media de dispersión con mayor representatividad por un conjunto de datos. Lo que tomamos se representa por la letra S, y simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Coeficiente de variación se representa por sus dos iniciales, la C y la V.
Y la fórmula es la siguiente. El coeficiente de variación es igual a la desviación típica sobre la medida aritmética por 100. Pasamos a las medidas de posición. Las medidas de posición, también llamadas cuartiles, son aquellos que permiten calcular valores de distribución de los datos. Tenemos los cuartiles, se representa por la Q. Esos valores fraccionan la distribución de los datos en 4 partes iguales. La fórmula es cuartil por el número de la muestra dividido por 4. Los deciles se representan por la D. Eh, eh, Dice, son valores que fraccionan la distribución de los datos en 10 partes iguales. En la distribución se presentan 9 deciles, donde el de 1 como el 10% de datos y así sucesivamente. Su fórmula es K por N dividido por 10, o sea, el decil por el número de datos de la muestra dividido por 10. Los percentiles eh, es la misma fórmula, pero simplemente le dividimos para 100. A continuación tenemos un ejercicio, dice, donde 30 alumnos tenemos los datos. Lo que tenemos que primero hacer es ordenar. Tenemos el número de muestra que son 30 y es una variable cuantitativa. Ya, entonces, lo que primero hacemos es ordenar los datos de menor a mayor y tenemos la ordenación respectiva, el número de repeticiones que lo tenemos aquí para la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, lo que simplemente sumamos, ¿no? 1 más 1, 1, 1. 1 más 1 es 2, 2 más 1, 3, y así sucesivamente nos tiene que dar el resultado del número de la muestra, que es 30 con 30. Para la frecuencia relativa simple, lo que hacemos es el número de la muestra, el número de repeticiones lo vamos a dividir para 30 y tenemos el respectivo resultado. Al final lo que nosotros sumamos todo y nos tiene que dar la unidad como resultado. Aquí nosotros tenemos que, el primer dato lo pasamos igual y sumamos 0.033 más 0.033, tenemos que 0.6667. Y así, este término lo sumamos con el término de acá y nos va a dar ese resultado sucesivamente. Al final nos tiene que dar 1. Para el tanto por ciento lo que utilizamos es la frecuencia absoluta simple. El número lo vamos a multiplicar por 100 y al final de todo nos tiene que dar 100%. Para nosotros obtener la media aritmética, lo que hacemos es multiplicamos el número de la variable por la frecuencia absoluta simple. Tenemos 1 por 1 es igual a 1. 2 por 1, 2. 6 por 1, 6. Y así sucesivamente hasta tener el resultado. Esta es la sumatoria final. Para obtener, aquí tenemos que realizar una diferencia de la variable menos la media aritmética, que procedemos primero a calcular las medidas de tendencia central, donde tenemos la media aritmética y su respectiva fórmula. Entonces ya vimos que la sumatoria nos da 405. 405 dividido para 30, la media aritmética es igual a 1350. La moda es el número que más se repite. Entonces buscamos qué número más se repite. Tenemos que es el 4, pero la variable es 18, entonces la moda es 18, lo que más se repite. La mediana, la fórmula es n más 1 dividido por 2, o sea, la muestra más 1, y la mediana es igual a 15. La desviación media. Para la desviación media vamos a aumentar una columna al lado derecho, donde dice que la variable es igual a menos la media aritmética. Tomamos la variable que es 1, le dividimos para la media aritmética, le restamos por la media aritmética. La variable 1 menos la media aritmética que tenemos que es 13,50 y nos da menos 12,50, pero como es valor absoluto le representamos con el número positivo. Lo mismo, hacemos 2 dividido para la media aritmética que es 13,50 y nos va a dar al final de realizar todas las operaciones le dejamos ahí. Ahora, para nosotros obtener
Para nosotros obtener lo que es la desviación media, vamos a añadir otra columna al lado derecho. Y lo que vamos a hacer es, el resultado de la resta le vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta simple, en este caso 12.5 por 1, 12.1, 12.5, 11.5 por 1, 11.5. En el caso de aquí, lo que hacemos es 4.5 por 2 nos da 9. Después de realizar toda esta operación, aquí realizamos la sumatoria y tenemos para nosotros obtener la desviación media. Entonces tenemos que la sumatoria de x de la variable menos la media aritmética por la frecuencia absoluta simple es 122. ¿Ya? Dividido para 30, que es el número de la muestra, entonces tenemos que la desviación media es 4.07. Nosotros para la varianza lo que vamos a hacer es aumentar una columna a la derecha, y lo que vamos a hacer es que esta resta lo vamos a elevar al cuadrado y nos vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta simple, y nos va a dar este resultado, donde tenemos que 12.5 al cuadrado nos da 156 por 1 igual 156,25. Aquí igual lo que tenemos 11.5 al cuadrado por 2, 200 por 1, perdón. Después de resolver todas las operaciones, realizamos la suma y tenemos la siguiente suma, que es 753.5. Utilizamos la forma de la varianza. La varianza al cuadrado se representa con s al cuadrado. Y la sumatoria de esto, que ya la tenemos, que es 753,50 dividido para la muestra, dice menos 1 sería 30 menos 1, 29. Y nosotros ya tenemos la desviación media. Para la desviación típica, utilizamos la fórmula, que es S es igual a la raíz cuadrada de la varianza. La varianza tiene el valor de 25.98, sacamos la raíz cuadrada y nos da que la desviación típica es igual a 5.097. Coeficiente de variación es la desviación típica dividido para la media aritmética por 100%. Y tenemos la operación y al final tenemos el resultado. Las medidas de posición, el cuartil, utilizamos la fórmula que es K por N dividido por A4. Aquí nos pide el cuartil 1 por 30 dividido por A4, 7.5. Realizamos las respectivas operaciones. Tenemos que el 7.5 le contienen en la variable 10, 14 y 18. Es decir, es la misma fórmula, pero solo dividido para 10. Buscamos en la tabla de distribución de frecuencias y vemos en qué número de variables encontrar los resultados. El percentil. La fórmula es K por N dividido por 100. Los percentiles 10, 60 y 99. Realizamos las operaciones. Encontramos en la tabla de frecuencias para obtener el resultado. Y aquí tenemos. Ahora lo que tenemos es la distribución de frecuencias en intervalos. Para realizar esto vamos a hacer unos procesos. Tenemos el paso 1, que es determinar el rango. Como rango calculamos el dato máximo menos el dato mínimo y obtenemos el rango. El número de intervalos tiene que ser no menor que 5 y no mayor que 20 intervalos. Tienen que ser impares. Para nosotros calcular el intervalo, lo que necesitamos es la siguiente fórmula, donde x es igual a 1 más 3.332 logaritmo de la muestra, y obtenemos el resultado. La amplitud del intervalo es igual a amplitud es igual al rango dividido para el número de intervalos. A continuación vamos a resolver un ejemplito donde tenemos los datos de un tiempo en minutos que han tardado los participantes en llegar a una carrera. Tenemos los respectivos datos. Primero vamos a determinar el rango. El rango es igual a el dato máximo menos el dato mínimo. Y vemos que el dato máximo es 35 menos 20 es igual a 15.
Ya, el número de intervalos. Utilizamos la fórmula, el resultado es 66.66 y nosotros a redondear tenemos que 7. Y la amplitud es igual al rango sobre x, donde tenemos la amplitud de dos valores. Entonces vamos a proceder a construir nuestra respectiva tabla, donde tenemos que x es el número de la muestra, donde nos decía que, que tenemos un intervalo de 2, donde el dato mínimo es 20 y el máximo es 35. Entonces 20 más 2 sería 22. Entonces ya tenemos aquí construido del 20 al 2, 22. Del 22 al 24 y así intervalos de 2. Y aquí debemos tener 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí para nosotros encontrar la marca de clase, lo que hacemos es sumar 20 más 22 dividido para 2. Tenemos 20 más 22 dividido para 2 nos da 21. Entonces así nosotros encontramos la marca de la clase. Y en FI buscamos el número de repeticiones. Del 20 al 22 tenemos 3, de aquí 1, 4. El 22 no es inclusivo, entonces tenemos que no tomarlo en cuenta. Y aquí igual tenemos del 22 al 24, entonces tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8 números que tenemos. Ahora sí procedemos a seguir construyendo la tabla de frecuencias, donde aquí lo que nosotros tenemos que hacer es sumar 4. Ya, 4. 4 más 8 es 12. 12, 12 más 4, 16. 16 más 6, 22. 22 más 9, 31. 31 más 8, 39. Más 11, 50. Ya, aquí también debemos tener que la sumatoria de esto nos tiene que dar 50. Y tenemos lo mismo. Vamos a proceder a resolver la división para nosotros obtener la frecuencia simple, la frecuencia relativa simple, donde tenemos que vamos a dividir el 4 dividido para 50, tenemos un valor de 0.08. Siguiente, tenemos que 23 dividido para 50, 0. Perdón, es 8. 8 dividido para 50 igual a 0.16. 0.16 o 4 dividido para 0.008. Siguiente es 0.12. Siguiente es 0.18. Realizando la respuesta, 8 dividido para 50, ya tenemos que 0.16. Y 11 dividido para 50 a 0.22. Y ahora nosotros vamos a sumar todos los valores y nos tiene que dar la unidad, que es 1. Aquí vamos a sumar 0.08 más 0.16, 0.24 más 0.08, 0.32 más 0.12, 0.44, 0.62. Siguiente, 0.62 más 0.16, 0.78 y tenemos la unidad. Vamos a sacar el tanto por ciento multiplicando la frecuencia relativa simple, donde tenemos que esto lo vamos a multiplicar por 100
y tenemos el resultado. Y al final nos tiene que dar un 100% en la suma final. Vamos a sumar y tenemos el 100%. Para nosotros obtener la media aritmética vamos a multiplicar xy por fi, que es la marca de clase por fi. Marca de clase es 21. 21 por 4, tenemos que 21 por 4 es igual a 84. 23 por 8, 184. 23, 25 por 4, 100. Y así sucesivamente vamos a ir sumando, multiplicando, perdón, y obtenemos los respectivos resultados. Y al final vamos a sumar todo esto. Tenemos nuestro resultado. Sí, entonces tenemos que 34 por 11, 174. Entonces tenemos el resultado 1413. Ahora también nosotros necesitamos esta fila de aquí donde tenemos que el marca de la clase menos la media aritmética. Entonces vamos a resolver la media aritmética. La media aritmética se representa con la siguiente fórmula, donde tenemos que la sumatoria de x y por fi sobre n. Entonces tenemos que x es igual a la sumatoria. La sumatoria es 1413 dividido para el número de muestra que es 50. Y al realizar la operación tenemos que es igual a 28.26. Tenemos la media aritmética. Ahora, para nosotros vamos a resolver lo que es la moda. Y tenemos la siguiente fórmula, donde MO es igual a moda, donde LI se representa como límite inferior del intervalo donde se encuentra la clase modal, donde FI es la frecuencia absoluta simple y esta de aquí es la frecuencia absoluta simple anterior, donde FI es la frecuencia absoluta superior, perdón, la frecuencia simple, la anterior, la frecuencia simple, simple y la frecuencia simple anterior por la amplitud. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es buscar el límite, dice. Entonces el límite de la clase modal es donde más se repite, ¿no es cierto? Que ahorita es 11. Entonces lo que hacemos es buscamos el límite inferior que es 32. Entonces el 32 nosotros ya lo tenemos aquí, que es 32. Dice más la frecuencia simple es 11. Donde nosotros buscamos la frecuencia simple anterior, que es 8. Entonces tenemos 11 menos 8. Lo que nosotros acá abajo vamos a representar como la frecuencia simple, que es 11, menos la anterior, que es 8, más la frecuencia simple 11 y la siguiente. Pero como no tenemos nada, entonces lo ubicamos como número 0. Realicemos las respectivas operaciones y tenemos el resultado de la moda. En la mediana lo que nosotros igual vamos a encontrar
la mediana, pero primero tenemos que resolver n dividido por 2. Sabemos que n dividido por 2 es igual a 50 dividido por 2 es igual a 25. Entonces 25 vamos a buscar en la frecuencia simple. En la frecuencia simple tenemos que 25 la tenemos representado en aquí. Aquí nosotros encontramos 25. Entonces el límite inferior, aquí tenemos 25 en la frecuencia acumulada tenemos 31 en cantidad de 25. Entonces el límite inferior es 28. Entonces aquí tenemos que es igual la mediana que se presenta por la letra E. La mediana es igual a a 28. Vamos a buscar que aquí como ya realizamos la operación es 25 menos, dice la frecuencia, menos la frecuencia. La frecuencia es 22 y la vamos a dividir para 9 y por 3, no, por 2 que es la amplitud, por 2. Y esto lo vamos a realizar las operaciones respectivas. Tenemos como resultado 28.60. Ya, el rango dice. Entonces nosotros tenemos las medidas de tendencia central. Ahora nosotros vamos a realizar las medidas de dispersión, donde tenemos el rango. El rango es igual al dato máximo menos el dato mínimo. Tenemos que el rango es igual al dato máximo que nosotros tenemos es 35 y el dato mínimo es 20. Entonces el rango es igual a 15. La desviación media. Para realizar la desviación media, nosotros ya tenemos la sumatoria. Nosotros ya realizamos la sumatoria para la desviación media. Entonces aquí vamos a seguir completando la tabla de distribución para realizar la desviación media, donde tenemos que simplemente restamos la marca de clase menos la media aritmética y tenemos los resultados respectivos. 7,26, 5,26, 3,26, tenemos 1,26, realizando las operaciones. Cinco setenta y cuatro, 2,74. Y lo que vamos a hacer es sumar. Vamos a tomar los valores y los vamos a sumar. Y la sumatoria nos da a ver, aquí lo que vamos a realizar es esta diferencia la vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta simple. Sería 726 por 4 nos da 29.04. Y así igual. 42.08
Después de haber realizado todas las operaciones, tenemos el resultado de la suma, que es 183,44. Y este resultado nos va a servir para nosotros realizar la desviación media, donde la desviación media es igual a la sumatoria de xy menos la media aritmética por fi. Entonces tenemos que tomamos el resultado en la fórmula y realizamos la operación, y la desviación media tenemos que es 3,67. Ahora tenemos la varianza. Para la varianza igual vamos a utilizar la tabla de frecuencias, donde tenemos aquí la operación. Vamos a esta diferencia, vamos a elevar al cuadrado y multiplicarlo por la frecuencia absoluta simple, donde tenemos los resultados 210,83. Después de haber realizado todas las operaciones, tenemos la sumatoria que es 549,18. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar la sumatoria, donde tenemos que la varianza es igual a la sumatoria que teníamos de 911,60 911,60, y esto lo vamos a dividir para 49. El resultado es 18,60. En la desviación estándar simplemente vamos a cambiar valores, ¿no? Si aquí tenemos este valor, lo que vamos a hacer es reemplazar valores. Aquí sería 18,60, y la desviación típica es igual a 4,31, realizando la operación que tenemos adentro. Aquí para el coeficiente de variación lo que vamos a hacer es reemplazar igual valores, porque ya tenemos los resultados y esto ya es un poco más fácil. Tenemos que la desviación típica tiene un valor de 4,31 y la media aritmética tiene un valor de 28,26 por 100, y esto nos da un resultado de 15,25. Tenemos las medidas de posición, los cuartiles. Para los cuartiles, lo que nosotros primero vamos a realizar es k por n dividido por 4, donde nos pide el cuartil 2. Sería reemplazando, ¿no? Tendríamos aquí 2 por 50 dividido por 4, porque 50 es el número del tamaño de la muestra. Lo que nosotros vamos a buscar y vamos a dividir para 4, nos da 25. Entonces 25 nosotros tenemos contenidos aquí. El límite inferior es 28. Según la fórmula sería 28 en el límite, más 25 más 25 menos 22 dividido para 9, y esto por 2. Entonces nos quedaría así: el cuartil es igual a 2 por 50 dividido para 4 y esto multiplicado por 2, y nuestro cuartil es igual a 28,67.
Igual para los deciles lo que vamos a hacer es encontrar aquí, primero vamos a resolver esta operación de aquí y después vamos a buscar el límite inferior de este cuartil, que en este caso igual es 25. El 25 buscamos el límite inferior, que es 28. La operación realizada 25, el límite anterior es 22, aquí 22, y dividimos para la frecuencia, que es 9, y tenemos el resultado.